El Vengador, de Chris Dorgan. A la misma hora en la que las ventanas de una habitación matrimonial en Ciudad Azteca se iluminaron fugazmente por una serie de chispazos, Jorge Sanzen tomaba la decisión de entrar a Nezahualcóyotl desde Tecámac, por Avenida Central. Sin duda, un movimiento peligroso, pues hacía tiempo que las autoridades no dejaban transitar camiones de carga pesada por esa vía. Pero con los accesos habituales cerrados por obras públicas y tomando en cuenta que eran poco más de las 3 de la mañana, parecía ser la opción más viable. Confiaba en su experiencia como camionero y no dudaba que sabría resolver lo que se le pusiera enfrente con tal de llegar antes de la hora indicada en el contrato. Si lograba su cometido, él y su padre podrían quedarse con la cuenta de aquella importante empresa dedicada a la papelería y ser así los transportadores oficiales. La misma empresa papelera había recurrido a pequeños nuevos empresarios para reducir costos y, por consecuente, contratado los servicios de Transportes FAMSEN. Entre los diversos artículos que producían se encontraban los cuadernos multilínea profesional de 100 hojas, en los que horas antes Elvira Martínez escribiría la carta con muchas de las respuestas de los sucesos que más adelante aparecerían en muchas de las portadas de periódicos sensacionalistas. Pero desafortunadamente, nadie se tomaría el tiempo para leer esos viejos cuadernos arrumbados en un rincón de la casa, entre revistas de espectáculos, recibos de servicios y apuntes al azar a manera de listas para hacer compras o pagar adeudos. Martín llegó esa misma noche tan exhausto como lo venía haciendo desde que se casó con Elvira, 15 años atrás. Lo único que quería era sentarse en el sofá, sacar una cerveza de la nevera y mirar Netflix. Ni siquiera tenía ganas de cenar la comida que Elvira había preparado para él. Pero pronto cambió de opinión cuando escuchó que había cocinado su platillo favorito. Mientras elegía algún programa que los dos pudieran disfrutar, Elvira le acercó las pantuflas y una cerveza. Se dibujó una sonrisa en la cara de Martín. «Amor, ¿hace cuánto que no traías mis pantuflas?» «Ni idea», dijo con una sonrisa muy complacida. «Creo que fue durante el primer año de casados, ¿no?», dijo él recordando ese maravilloso año en el que aún tenía cabello y unas ganas tremendas de hacerle el amor en todos los rincones de la casa, a su nueva amada esposa. Ese año se despertó muchas veces con la placentera sensación del sexo oral matutino. «Podría volver a acostumbrarme», añadió con una sonrisa soñadora, recordando el sexo oral. «Bueno, pues disfrútalo, niño malcriado, porque podría ser la última vez que lo haga». Ahora fue ella quien sonrió soñadoramente. Ella se fue para la cocina y él decidió que verían una serie o película que a ella le gustara. Pero antes de que pudiera elegir alguna, ella agregó: «¿Por qué no pones esa serie del que quiere ser presidente?». Los ojos le brillaron como le brillarían a un niño que acaba de recibir los regalos que había pedido a los Reyes Magos. No esas horrendas imitaciones baratas o cualquier juguete similar, sino los que le había pedido. Se acababa de estrenar la nueva temporada de House of Cards, y con ese anuncio, cualquier intención que tuviera de compartir Netflix con su esposa se esfumó. «¿Segura?», preguntó Martín mientras comenzaba a buscar su lista de favoritos. «Sí, gordo». Elvira se retiró a la cocina y comenzó a recalentar los deliciosos manjares que había preparado por la tarde. Un exquisito aroma comenzó a flotar desde la cocina, y Martín no tardó en reconocer de qué se trataba. «Chiles en nogada», gritó desde la comodidad del sofá, con su cerveza helada transpirando sobre la mano izquierda y el control perfectamente aferrado a la derecha. «Sí, gordo». Saliendo del trabajo había pasado con unos compañeros a comer tacos en Metro Musquis. Aquellos tacos eran famosos por servirte 2 y pagar solo 1, así que se había pedido 10 y le habían traído 20. Usualmente los acompañaba con un boing de mango, pero esa noche se aventuró a pasarlos por su faringe con una sangría. De haber sabido que su esposa le tenía preparado ese banquete, seguramente habría pedido solo 4 para terminarse comiendo 8 y los habría acompañado con un boing de mango. Lástima, haría lo que pudiera por terminarse uno. «¿Quieres que comamos en la mesa o en el sofá?». «Donde gustes, amor». «En el sofá está bien». Su respuesta podría haberlo sorprendido, pero House of Cards ya había comenzado, así que terminaría de procesarla hasta que terminara el capítulo y se diera cuenta
de que no habían comenzado una discusión por comer en la mesa, como la gente decente, como decía Elvira con frecuencia. Durante el primer episodio de la nueva temporada, Elvira había estado muy tranquila, sin hacer comentarios absurdos o preguntas obvias, como solía hacer con casi todo lo que le gustaba ver a Martín. Pero para el segundo capítulo, las cosas comenzaron a ponerse casi tan ásperas como todas las noches. ¿No te gustó el chile? Está delicioso, respondió Martín distante y con la mirada clavada en el televisor. ¿Quieres que te lo vuelva a calentar? No, así está bien. Pero apenas si lo has probado, dijo Elvira con los primeros destellos de un tono irritado. No, está delicioso. 10 minutos después, Elvira comenzó a insistir con lo mismo, pero con un tono más exasperado, y ahora fue Martín quien comenzó a arrojar los primeros bufidos. La cerveza me cayó muy pesada, dijo mirándola con rencor. ¿Por qué no dejas que se me baje? Es que me paso todo el día cocinando esto para ti. Un platillo que no es nada sencillo de cocinar y ahora resulta que ni siquiera lo pruebas. Ya lo probé y te dije que está delicioso. Pero, ¡ya! Si no me lo termino hoy, me llevaré 3 para comer mañana en el trabajo. Ella pareció meditar sorprendida en eso último. Pues, así no sabré si te los comiste tú o se los diste a los vagos de tus compañeros. Dios, ya basta, añadió Martín mientras pausaba la serie y le dedicaba una mirada furiosa. Elvira no pudo sostenerle la mirada y la desvió al chile relleno. Yo solo quería que... Él se relajó un poco, tratando de separar esa creciente furia de sus entrañas que hacía corto con sus pensamientos amorosos hacia esa mujer que lo único que quería era que alguien valorara su trabajo en la cocina. El orgullo le impidió pedir disculpas, pero sabía que la compensaría más tarde de alguna forma. Regresó la vista al televisor y con el control remoto retrocedió al siempre útil botón de reproducir desde 30 segundos atrás. Minutos más tarde, Elvira se levantó y se fue a la habitación sin decir más. Si Martín no hubiera estado tan embotado por la cerveza y la televisión, tal vez se hubiera preguntado qué eran todos esos ruidos de cajones abriéndose y cerrándose sin clemencia. Y tal vez podría haber imaginado que su esposa estaba buscando la forma de fastidiarle, haciendo una maleta para decir que se iba con su madre, como había hecho la vez que discutieron por quién sería el culpable de no poder brindarles la dicha de ser padres. Aunque en realidad eso no era lo que estaba pasando en la habitación. Todo ese proceso de especulación habría podido salvarle la vida. Horas más tarde, cuando los ruidos ya habían cesado, Martín admitió lo que sus pesados párpados trataban de decirle desde hacía una hora. Era tiempo de irse a la cama. Dejó el chile en nogada sobre la mesa, las 4 latas de cerveza que se había tomado las depositó en el bote de basura y caminó a paso pesado hasta la habitación donde su mujer lo esperaba recostada, mirando hacia el muro y dándole la espalda. Martín tuvo la gentileza de no encender la luz y se sentó sobre la cama pensando que aún no se había lavado los dientes, pero después de meditarlo, llegó a la conclusión de que esa noche, igual que todas las anteriores desde hacía 2 meses, no habría acción, así que no tenía caso cepillarse los dientes. Se quitó la camisa y el pantalón. Se quedó con el cuerpo peludo y desnudo, mirando a la nada en la oscuridad. Tras unos minutos de ese inútil rito, se tiró a dormir. Abrazó a Elvira, pero ésta hizo un movimiento brusco para quitárselo de encima. La electricidad se sentía en el aire. Martín optó por darse media vuelta y no comenzar una nueva discusión antes de dormir. Mientras Martín soñaba que era de nuevo un niño muy popular rodeado de amigos que en ese momento habrían dado la vida por él, Elvira comenzaba un paseo nocturno por la sala y la cocina, solo para constatar con las tripas hechas nudo que Martín apenas había probado el chile en nogada. La frente se le comenzó a llenar de pequeñas perlas de sudor y la boca se le secó por completo. Las piernas le temblaron y estuvo a punto de soltarse a llorar en medio de esa oscura y desordenada sala. Pero eso habría despertado a Martín y, por ende, empeorado las cosas. Así que se dirigió de nuevo a otra de las habitaciones, donde minutos atrás había estado con las piernas temblorosas y rezando porque su marido ni siquiera notara que estaba en esa habitación que alguna vez estuvo tapizada de color azul para recibir a un niño que nunca se concibió. Ahora solo era un oscuro cuarto con ropa que casi nunca se ponía, pesas que nunca se utilizaban
y una caminadora que fungía desde hace mucho como perchero para las toallas húmedas. Ahí, a tientas, encontró la bereta de bolsillo con 8 disparos que horas atrás había puesto a la mano, pero con la esperanza de que no se utilizara. Ya no tenía más opciones. Se preguntaba si estaría cargada y si funcionaría después de tanto tiempo sin dispararse, si los cartuchos no se habrían caducado como cualquier lata de conservas olvidada en el fondo de la alacena por años. Metió la mano entre la ropa sucia esperando no encontrarla, pero ahí estaba. La empuñó y se dio cuenta de que ajustaba perfectamente a su mano. Eso le dio un placer momentáneo que se desvaneció al pensar en lo que tenía que hacer. Caminó ligera por el pasillo que daba a la habitación. Abrió la puerta y se quedó mirando a la oscuridad, esperando que poco a poco sus ojos se adaptaran, pero al paso de los minutos se dio cuenta de que eso no iba a ocurrir. Comenzó a rondarle la idea de abrir un poco la cortina, pero ya no tenía el valor para acercarse al hombre al que estaba decidido a quitarle la vida. Se quedó ahí parada algunos minutos más, que terminaron por parecerle horas. Después caminó al apagador de luz del pasillo y lo encendió con cuidado de no hacer sonar el clic. Regresó a la habitación y se detuvo de nuevo en el umbral de la puerta. Ahora sí tuvo que esperar a que sus ojos se acostumbraran de nuevo a la oscuridad de la habitación. Poco a poco tomó forma aquel bulto sobre la cama y comenzó a reconocer al hombre con el que había compartido la cama por más de 15 años. Levantó la bereta y cayó en cuenta de que no sentía lástima por él, sino miedo porque las cosas no salieran como ella esperaba. Respiró hondo y presionó con fuerza el gatillo, pero este no se movió. El seguro estaba puesto. Tardó un poco en encontrarlo y quitarlo, pero al fin lo consiguió. Durante todo este proceso, Martín se movió un par de veces, como si tratara de despertar de una pesadilla, o como si algo de otro mundo tratara de advertirle lo que estaba por ocurrir, así que Elvira apresuró las cosas. Apuntó nuevamente el arma, y esta vez sin el seguro puesto. Martín gimió entre sueños. Ese sonido conmovió a Elvira y apartó su mente un poco de lo que estaba por hacer. Pero entonces, y sin previo aviso, Martín se incorporó violentamente con los ojos abiertos como platos, mirando directamente a Elvira. Ella no pudo ahogar un grito y, sin pensarlo, jaló el gatillo 3 veces. La primera vez disparó por puro instinto. La segunda vez fue por miedo a ser atrapada. Y la tercera, por miedo a que quedara vivo. Todo fue muy rápido y, sorpresivamente, los disparos apenas fueron audibles. Casi como las brujitas que tronaba de niña cada que se acercaba el día de la Independencia o el día de la Virgen. El primer proyectil desgarró la arteria carótida, sentenciándolo a muerte independientemente de dónde dieran los otros 2 proyectiles. El segundo atravesó la almohada y se alojó en el muro. El tercero se alojó en la cadera y con esto le imposibilitó la huida. Elvira presenció al borde del shock el extenso momento que duró la muerte de su marido por desangramiento. Él no supo qué pasó realmente. Se había despertado abruptamente de una pesadilla en mitad de la madrugada y se había encontrado con la espectral silueta de una mujer en el marco de la puerta. 3 chispazos iluminaron la habitación momentáneamente. 2 de ellos llegaron acompañados de un dolor muy agudo. El primero en la garganta, el segundo pasó sin pena ni gloria, y el tercero fue un golpe agudo en la cadera. Su pierna izquierda se paralizó y no volvió a recuperar el control de ella. Se tiró de espaldas sobre la cama y se llevó ambas manos a la garganta, donde comprendió que no solo se estaba ahogando con su sangre, sino que la estaba perdiendo en cantidades asombrosas. Perdió el conocimiento sin saber que Elvira era la autora de esa atrocidad y se sumió de nuevo en un sueño del cual no despertaría jamás. Cuando Elvira regresó a la realidad, en donde podría ir a la cárcel por el resto de su vida y pasar por la vergüenza de ser señalada como asesina, tomó del closet una pequeña maleta que ya tenía preparada, con ropa suficiente para 3 días, y salió a toda prisa y casi en shock. Ni siquiera se aseguró si alguno de sus vecinos salía o se asomaba por sus ventanas. Los disparos no tenían la fuerza para alertar a la gente de Catepec, que estaba acostumbrada a las armas de alto calibre, pero habría sido una preocupación muy lógica. Corrió la primera calle impulsada por el miedo de ser reconocida por alguno de sus vecinos, y pensando que si se había adelantado un poco el plan, su amante no tendría problema. La avenida central ya se podía ver desde ese punto, y cruzó la calle a toda prisa.
Allá no se veía pasar ni un solo carro, y eso hacía sentir a Elvira más segura. No habría testigos. La gente pensaría que algún malviviente habría entrado a la casa, mató al hombre y secuestró a la mujer. En ese momento se le ocurrió que debió de haber traído con ella joyas y pertenencias valiosas, para hacer todo más. Dicen que la muerte instantánea es indolora, que pasa tan rápido que los sentidos no son capaces de percibir sensación alguna y simplemente dejas de existir. Elvira descubrió, aquella noche, que cuando la espina se te parte junto con otros 17 huesos como la cadera, fémur, costillas, clavículas y brazos, y que los pulmones se te revientan como globos, junto con 3 órganos internos más, la muerte instantánea es solo un cuento para niños. Antes de que su cráneo impactara contra la parrilla de aquel titán de acero, y al fin perdiera la vida, Elvira experimentó un dolor tan potente que en su último pensamiento realmente deseó no haber nacido. Algo despedazó el cuerpo de Elvira a 130 kilómetros por hora. Algo monstruoso, mecánico y pesado. Incapaz de frenar a tan poca distancia la colosal mole de metal que circulaba entre calles para evitar que la policía lo detuviera. Algo que la arrojó 25 metros por los aires y que estuvo a punto de pasarle la primera llanta por encima. Algo que sobre el parabrisas ostentaba la leyenda de El Vengador. Jorge Sansen se bajó pálido del camión. Sentía que las piernas no le estaban respondiendo y que los labios perdían su calor con velocidad. En menos de 30 minutos, muchas personas comenzarían a salir de sus casas, aún de noche, para llegar a tiempo a sus desgastantes trabajos en Ciudad de México. Todo fue muy rápido, pero lo poco que alcanzó a ver en la mirada estúpida de aquella mujer que no comprendía lo que estaba pasando, lo llevó a revivir un viejo recuerdo de su infancia. Él y su padre estaban viajando por el norte del país. Él apenas era un niño en proceso de aprender el oficio de su padre, así que iba bien asegurado en el lugar del copiloto. Era de noche y se encontraban manejando en carretera. De la nada, había aparecido un venado de cola blanca, y sobre la carretera a casi 180 kilómetros por hora, su padre no había tenido tiempo de frenar. El venado miró en dirección a ellos, y Jorge pudo ver esa mirada desamparada. Su papá detuvo el camión metros adelante, ya que después de aventar el cuerpo, le había pasado por encima, y temía que la cornamenta se hubiera atorado en las llantas o los ejes y acabara por ponchar una llanta. Jorge vio el enorme y despedazado cuerpo no en las llantas, como había pensado, sino esparcido por la carretera. Su papá revisó el camión y tras ver que todo estaba en orden, se trepó a la cabina y apuró al pequeño Jorge. ¿Lo vas a dejar ahí? Al rato que pasemos ya no va a haber nada, dijo su padre con voz ronca y peinándose el bigote. ¿Se lo comen los coyotes? No. Los camiones que siguen pasando por aquí lo despedazan hasta que no queda nada. ¿De veras? Al rato que vengamos de regreso, tú mismo lo vas a ver. Con ese recuerdo en mente, se aventuró a cargar el cuerpo hasta la avenida central. No podía permitirse caer, ahora que por fin comenzaban a ver la luz en Transportes FAMSEN. Por ahí no circulaban camiones, pero sí lo hacía una cantidad abrumadora de vehículos particulares. Mirándola de cerca, ya no parecía una persona. El golpe la había deformado por completo. Tomó el delgado cuello y lo sintió escurrirse en sus brazos. Muchos de sus huesos estaban rotos, y se sentía más como un costal relleno de carne que como una persona. La cargó unos metros, y luego la arrastró el resto del camino, hasta dejarla sobre la avenida central. Era la posición indicada para que sobre ella pasara no solo la cabina, sino toda la caja repleta de papelería. No tuvo el valor para mirar cuando las llantas pasaron encima, pero calculó que habían pasado todas y habían cumplido con su función. Hora y media antes del amanecer, comenzaron a pasar a toda velocidad carros de todo Ecatepec y Tecámac. Muchos de los primeros conductores que salían de madrugada de casa se toparon con una enorme mancha oscura y grandes piezas de carne. El Vengador, con sus 6 ejes, había hecho un trabajo estupendo, por lo cual solo una persona, a bordo de un Jetta clásico que pasó por el lugar, había sospechado que ahí se había llevado a cabo un siniestro. Pero aquel día tenía por delante una serie de juntas importantes en Santa Fe, así que no se detuvo y no volvió a pensar en eso. De ahí en fuera, nadie más imaginó que aquel manchón sobre la avenida central algún día hubiese sido una persona llamada Elvira Martínez.
Amaneció nublado y por la tarde cayó un diluvio. El agua se llevó los pocos restos que hubieran podido levantar cualquier sospecha, y Elvira se convirtió en lodo de alcantarilla. Por la mañana, Jorge buscó en los periódicos alguna noticia sobre un siniestro en Avenida Central, pero no encontró nada. Al día siguiente hizo lo mismo, y el crimen más cercano a la zona de los hechos fue la noticia de un hombre muerto a tiros en la habitación de su casa. Las primeras declaraciones por parte de los vecinos apuntaban a un robo a casa-habitación que se había complicado al punto de terminar en el secuestro de la esposa. Nadie jamás sospechó que los 2 gatos de la colonia que murieron esa misma noche habían muerto por haber comido el relleno de los chiles en nogada, que por supuesto eran la primera opción de Elvira para deshacerse de Martín. Tampoco revisaron los cuadernos donde Elvira llevaba un diario detallado de cómo se había involucrado con un vendedor de seguros, con el que tenía jornadas muy intensas en la cama, al grado de volverse una experta en el BDSM. Este le había convencido de asegurar a su marido por un monto millonario, para después deshacerse de él, haciendo que pareciera una muerte natural o un asalto. A Elvira realmente no le importaba el dinero, sino saberse deseada, pero ni siquiera era consciente de ello, así que actuó como actuó. Para Jorge Sanzen, las cosas mejoraron bastante y terminó por quedarse con la cuenta de aquella empresa dedicada a la papelería. El negocio prosperó al grado de alimentarlos por generaciones. No volvió a pensar conscientemente en todo ello, pero hasta el último día de su vida tuvo pesadillas. Al despertar, como si de una bendición se tratara, siempre olvidaba lo que había soñado, al punto de creer y decir abiertamente que él nunca soñaba. Su esposa era la única que lo sabía, pero jamás dijo nada, porque creía que a él le avergonzaba admitir que incluso había noches en las que lloraba dormido. Soy Chris Doran. Buenas noches. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Viene Di María, centro. Sandrita, mira lo que te trae.